capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Ya lo encontró? Gloria a Jesús. Vamos a leer. ¿Cuántos lo encontraron? A ver. Gloria a Jesús. Vamos a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, lea usted el segundo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pasamos al versículo 10 y dice: por esto se detuvo de vosotros, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Lea el versículo 11. Gloria a Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y, ¿qué dice? Y temió el pueblo. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. El libro de Ageo es un libro muy hermoso, amén, en el cual nosotros vamos a encontrar a un pueblo que sale de una esclavitud, fue llevado deportado a una tierra que no era suya, fue llevado cautivo, ¿verdad? El pueblo, algo que tenía el pueblo de Israel era que ellos pensaban en un templo que Salomón había edificado. Según lo que dice la Biblia, era un templo hermosísimo, amén. Salomón no escatimó esfuerzo en la construcción de un templo tan hermoso, amén. Entonces, cuando el pueblo fue llevado cautivo, el templo fue destruido, y el pueblo, aleluya, cuando vio aquel templo destruido, su corazón se llenó de tristeza, de dolor, de pesar. Ellos fueron llevados a otra tierra, fueron llevados cautivos. Luego Dios los saca de la cautividad y los trae nuevamente a su pueblo, y ellos ven toda esa ruina que había quedado de esa cautividad. Cuando el pueblo ve todo ese deterioro, ellos comenzaron a edificar, ¿verdad? Dice la palabra que Dios levantó a Esdras para edificar el altar, y Nehemías fue escogido por Dios para edificar los muros de la ciudad, amén. En medio de todo este proceso, nosotros vemos a un pueblo quebrantado, vemos un pueblo debilitado, pero también vemos un pueblo que, aunque estaba en un templo que no era como el de Salomón, nosotros lo vamos a ver en el capítulo número 2, en el capítulo 2, que dice el profeta: ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto la gloria de ese primer templo? Ellos anhelaban ese primer templo. Lo que no sabían ellos era que ellos tenían un Dios, aleluya, que aunque estaba en el primer templo, también estaba en el lugar donde ellos estaban actualmente, amén. Nosotros tenemos un Dios que no los limita en estas cuatro paredes. La Biblia dice que Dios es
Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros no limitamos a Dios en 4 paredes. El pueblo de Israel no había podido superar, amén, todo ese desastre, todo ese dolor que produjo la destrucción de ese templo hermoso que Salomón había edificado en ese tiempo. Luego ellos tenían otro templo que habían edificado, pero llegó un tiempo en el cual el pueblo de Israel comenzó, y quiero que me presten mucha atención en esta mañana. El pueblo de Israel comenzó a hacer a un lado las cosas de Dios y comenzaron a afanarse más por las cosas de ellos personal que por las cosas del Dios que les había dado todo lo que ellos tenían. Amén. Llegó el tiempo donde el pueblo de Israel, por eso es que dice la palabra, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, como el templo que tenían ahora no era como el tiempo de Salomón. Ellos menospreciaban ese templo nuevo que ellos tenían. Aquí el cuento no es el templo, si el de ahora es mejor que antes, si el de antes es mejor que ahora. La idea del asunto era que ellos no habían valorado a la persona más importante que había en ese templo. El mismo que habitó en el templo que Salomón había construido, estaba habitando en este templo que se había levantado. Amén. Y ellos eso lo menospreciaron. Llegó un tiempo donde el pueblo de Israel, aleluya, ya no quería estar en la casa de Jehová, sino que cada uno corría a lo suyo propio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cada uno corría a sus negocios, cada uno corría a embellecer sus casas, cada uno corría a embellecer sus cosas, y se habían olvidado del templo de Jehová. Se habían olvidado de la casa de Jehová. Por eso dice la palabra, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y el templo de Jehová está desierto. Llega un tiempo donde el pueblo de Israel se adormece hacia las cuestiones espirituales. La vida espiritual del pueblo de Israel estaba adormecida. ¿Pero por qué se había adormecido? Aleluya, la vida espiritual del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se olvidó de Dios, ya no pensaba en Dios, ya no pensaba en su hacedor, ya no pensaba, aleluya, en aquel que había abierto el mar rojo, en aquel, aleluya, que había hecho llover maná del cielo, en aquel que había, aleluya, hecho que fluyera agua de la roca. Y ahora ellos pensaban en ellos mismos, en sus casas, en sus posesiones, en su familia, y dejaron a un lado al autor de toda la victoria que había tenido el pueblo de Israel. Esto produjo en el corazón de Dios. Por eso hicimos lo que hicimos al comienzo. Y es que Dios no se equivoca. Hay mucho pueblo pensando en ellos mismos. ¿De qué color voy a pintar mi casa? ¿De qué color voy a hacer esto? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Has pensado tú cuántas almas le voy a llevar yo a Dios ahora antes que termine el año? Voy a hacer un pacto con Dios. Señor, antes de que termine el año, si no te he llevado ni un alma en el 2016, todavía no se ha terminado el 2016 y yo tengo tiempo de ganar almas todavía para Cristo. ¿Estás pensando tú en qué quiere Dios que yo haga ahora en el 2017? La gente se está proyectando al 2017 y tiene planes y tiene metas para el 2017. ¿Has involucrado a Dios en medio de tus planes? Cuando el pueblo de Israel se volcó hacia sus propias necesidades, dejando a un lado al Dios que les había dado todo hasta ese momento, ¿sabe qué hizo Dios?
Dios. Vamos a leer el versículo 10. Necesito a alguien que lea el versículo 10. Dice: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Cuando Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel le había dado la espalda por adorar las bendiciones. Hermano, el cuento no es que si Dios te bendice o no te bendice. El cuento del asunto es: ¿qué haces tú con la bendición que Dios te da? Dios había bendecido al pueblo de Israel, le había dado casas, ¿verdad?, hermosas, artesonadas. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dejaron de venir al templo, dejaron de buscar su vida espiritual por dedicarse a la vida ¿qué? Material. Dejaron lo espiritual por lo material, le dieron la espalda a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo: ah, bueno. Y ahí es donde entran muchos, y viene Dios y le cierra la llave de la bendición. Porque en el libro de Juan capítulo 15 nosotros vamos a encontrar que dice la palabra: porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero decirle a todos los hermanitos, a todas las personas que están escuchando en este momento: tu bendición no depende de tus capacidades. Tu bendición depende de un Dios que está en el cielo, que ha tenido misericordia de ti y te ha dado todo lo que tú tienes y lo que viene, hermano. Aleluya. Pero Dios nunca se sentirá satisfecho con alguien que cambie lo espiritual por lo material. Hay gente que en el mes de diciembre se pierde de la iglesia. No tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios. Hermano, venga, vamos para la vigilia. No, yo no tengo tiempo. Hermano, no tengo tiempo. Y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Se quedan buscando lo suyo, cada uno. La Biblia dice que tu Padre sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Pero también dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Aleluya. Nunca cambia lo espiritual por lo material, porque lo material es momentáneo, pero lo espiritual es eterno. Yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes un Dios celoso, y si Dios ve que hay bendiciones que te van a apartar de Él, ¿sabe qué hace Dios? Lo mismo que hizo aquí. Dios, bueno, de pronto es que he bendecido mucho a mi pueblo. Ellos están entretenidos con las bendiciones que me han dado la espalda a mí, el autor y consumador de toda bendición. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto. De allá arriba donde vienen nuestras bendiciones. De allá arriba donde vienen nuestros dones, nuestros talentos. Vienen de Dios. Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel se había olvidado, la espiritualidad se había enfriado, ya no había comunión con Dios. Ahora iban al templo de una manera religiosa y ritualista. Y el Señor dice: por esto detuve la lluvia sobre vosotros. Cuando nosotros dejamos a un lado lo espiritual, paréntesis en esta mañana, todas las bendiciones materiales que te rodean hoy, el que tenga oído para oír, oiga. Todas las bendiciones materiales que te rodean hoy tuvieron su origen en la búsqueda espiritual que tú tenías. En medio de tu búsqueda espiritual, allí nacieron, aleluya, todas tus bendiciones materiales. La fuente no es lo
La fuente es lo espiritual. Pero muchas veces nos equivocamos y queremos valorar más lo espiritual, dejando a un lado la fuente. Y Dios le dice al pueblo de Israel, un momentico, comienza Dios a apretar y se siente el apretón. Y creemos que la bruja, que el negro Felipe, que la bruja piojosa que me está echando brujería, la otra mujer que tiene mi esposo me tiene. No, hermano, yo quiero decirte algo. Cuando es el brujo el que está en el asunto, usted ora, reprende y listo, eso se rompe. Pero cuando es Dios el que está cerrando la llave, hermano, a eso sí hay que tenerle, a eso sí que hay que prestarle atención. Por eso la Biblia dice, meditad sobre vuestros caminos. En el mes de diciembre parece que desplazáramos a Dios. Dios es celoso. Y todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, Dios lo quitará. Porque Dios siempre desea o se merece Dios en nosotros el primer lugar. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? No me diga nada. Hay gente que dice Dios. Eso hay que verlo. Gente corriendo detrás de las bendiciones. Y yo tengo que hacer esto porque si no yo tengo que hacer. La Biblia dice que las bendiciones, cuando tú estás en obediencia con Dios, las bendiciones te alcanzarán. Hermano, venga al templo. ¿Sabe qué dicen muchos pastores? Es que en el mes de diciembre pasa esto. Mire alrededor suyo. ¿Cuántas sillas vacías hay? ¿Sabe de quién son esas sillas vacías? Los que han desplazado a Dios del primer lugar. Los que han dejado, aleluya, de venir al templo de Dios y están buscando lo suyo propio. ¿Y sabe qué va a pasar? Que no va a encontrar ni lo de ellos ni lo de otro. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si yo me aparto de Dios, no tengo nada. Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Gloria a Jesús. Y gente haciendo planes y haciendo planes y haciendo planes. Faltan 15 días, yo creo que ya algunos tienen la lista, la proyección. Y eso no está malo, porque nosotros como seres humanos tenemos que tener metas. Pero ¿le has preguntado a Dios si es su voluntad todas esas metas que te has impuesto? ¿Dónde has puesto a Dios en esa lista? ¿Qué lugar le has dado a Dios en esa lista? ¿Sabe qué le digo algo? Los cristianos ya no hacemos listas. Los cristianos nos abandonamos en la presencia de Dios y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Como dijo Cristo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Porque los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Y siempre terminan mejores que los nuestros. Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Yo le voy a dar a usted en esta mañana esta palabra. No ha terminado todavía el 2016. Haga un pacto con Dios en esta hora. Dígale: Señor, yo me comprometo contigo a no faltar. Mire, hermano, de pronto lo que para nosotros no es importante, para Dios sí es importante. De
pronto dirá, bueno, ¿y qué va a pasar si yo no voy un domingo a la iglesia? ¿Qué va a pasar si yo dejo de ir el mes de diciembre a la iglesia? ¿Qué va a pasar? Que Dios se va a sentir triste. ¿Por qué? Porque está desplazando a Dios de su lugar. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios es Dios en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todos los meses. En diciembre Dios no deja de ser Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Que Dios comenzó a bendecirlo de una manera tan tremenda, ¿verdad? El pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Allí el trigo, la cebada, la uva, era un pueblo ganadero, ¿verdad? Las ovejas, las vacas, todo eso. Y cuando Dios está agradado con un pueblo, aleluya, Dios comienza a multiplicar todo lo que ellos tienen, porque Dios es un Dios de abundancia. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice la palabra. Pero tiene otro pedazo que dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. La bendición de Dios depende de lo espiritual. No pienses tener una gran bendición dejando a un lado lo espiritual. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, lo demás prospera. Si tu vida espiritual prospera, lo demás serán añadiduras que Dios te va a dar por la prosperidad de tu alma. Las dos cosas no se pueden divorciar. Y Dios comenzó, como el pueblo estaba allí agradecido con Dios y el pueblo estaba allí, aleluya, Dios comenzó a multiplicar sus ingresos, sus ganancias. Dios comenzó a añadir. Pero llegó un tiempo en el que el pueblo se descuidó y comenzó a poner su mirada más en lo material que en lo espiritual, más en lo suyo propio que en lo de Dios. Dios dijo, bueno, entonces ha llegado el momento de cerrar la llave de la bendición. Ha llegado el momento de cerrar la puerta de la bendición. ¿Sabes qué te digo yo una cosa? La puerta que Dios cierra, ni el mejor cerrajero la podrá abrir. Cuando Dios cierra una puerta, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso hicimos ahorita ¿cuántos quieren ganar almas para Dios? Hay gente que le reclama a Dios y tiene la osadía de decirle a Dios, ¿y por qué o sea, la gente le reclama a Dios. ¿Qué le estás dando tú a Dios para que tengas la osadía de reclamarle? Estás viviendo una vida agradable delante de Dios para poderle decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si estamos viviendo una vida divorciados de Dios, las cosas malas que suceden no es culpa de Dios. Las cosas malas que suceden en una vida separada de Dios son consecuencias de nuestras malas decisiones. Son consecuencias de no involucrar a Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y llega el momento donde Dios dice, bueno, yo voy a cerrar. Voy a cerrar, porque a Dios no le interesa que tú estés tapado de plata desde la cabeza hasta los pies. A Dios le interesa tu alma. A Dios le interesa la salvación de tu alma. Y si para que tú seas salvo Dios tiene que cerrar la puerta, téngalo por seguro que Dios lo hará. Y si para que tú seas salvo Dios tiene que quitar a personas de tu lado, téngalo por seguro que Dios lo hará. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y Dios dijo, bueno, dice, por esto cerré, ¿qué? Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Mi vida espiritual es la que hace fluir, no se equivoque. Hay gente que dice, yo no sé qué van a hacer ellos allá en la iglesia. ¿Qué está haciendo usted en esta mañana? Estamos adorando a Cristo.
Cristo, estamos nutriendo nuestra vida espiritual, y esa vida espiritual da sus frutos materiales. Porque cuando tú buscas de Dios, todo lo que tú tienes, Dios comienza a acercarlo y a bendecirlo. Hay gente que dice: es que yo tengo lo que tengo porque yo soy el más. Ningún más. El más se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, el Shaddai. Él es el que tiene todo poder. Por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra dejó de dar fruto. Cuando nosotros dejamos de preocuparnos por las cosas de Dios, Dios se deja de preocupar por las cosas de nosotros. Cuando nosotros nos deja de importar lo que a Dios le importa, Dios comienza a cerrar la llave. Y en estos días hemos reiterado no una, sino muchas veces, ¿qué es lo que a Dios le importa? ¿Qué es, aleluya, lo que a Dios más le agrada? No es que usted le dé $1,000,000 de pesos, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. A Dios le gusta un pueblo que gane almas. Cuando el pueblo se vuelve indiferente a las cosas de Dios, viene el Señor y comienza a cerrar la llave. Y entonces los frutos comienzan a escasear. El trigo ya no hay. No hay lluvia para que la tierra produzca los frutos. ¿Qué pasaba aquí cuando hubo sequía? No había cosecha. Y la gente llorando para que lloviera. ¿Por qué? Porque los cultivadores perdían toda la cosecha, porque podía tener la mejor semilla, podía estar en la mejor tierra, pero si Jehová no abría las puertas de los cielos y derramaba la lluvia, toda esa cosecha se perdía. Nosotros podemos tener los mejores conocimientos, podemos tener las mejores palancas, podemos tener los mejores apellidos, pero si Jehová no abre la puerta, todo ese conocimiento será nulo. Todas esas conexiones no servirán para nada. Hay mucha gente que está pasando por este proceso. Está pasando, aleluya, por un proceso fuerte. Por eso dice la Biblia: examinad vuestros caminos. ¿Ha dejado de importarte las cosas de Dios? ¿Ha dejado de buscar las almas? ¿Cómo está tu vida espiritual? Tu vida espiritual no se puede divorciar de tu vida material, de tu vida física. No son dos personas en una. Es tu vida espiritual lo que le da vida a tu vida material. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Has dejado de buscar a Dios como lo hacías antes? ¿Han dejado de importarte las almas? ¿Has dejado de buscar el perdido? Por eso hicimos esto. ¿Cuántos pasaron aquí adelante? Pudimos contar con las manos. Dijimos: ¿cuántos quieren buscar almas? Ha dejado de importarnos el buscar almas, porque estamos pensando en la ropa de diciembre, en la lechona de diciembre, en el pavo de diciembre, para el 24, para el 31. ¿Qué pasaría? Escuchen lo que le voy a decir. ¿Qué pasaría si hoy ese mar que está allí enfrente de nosotros se sale de su cauce? ¿Dónde va a quedar la ropa de diciembre? ¿Dónde va a quedar la lechona el 31? ¿Dónde va a quedar los zapatos que te costaron miles y miles de pesos? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Porque separados de Dios nada podemos hacer.
Separados de Dios, nada podemos hacer. Hay situaciones, muchas veces, hay procesos en los cuales entramos, no porque Dios quiera, sino porque nos hemos dejado de buscar las cosas de Dios. Ahora, aquí hay personas que trabajan, es verdad, pero el hecho de que usted trabaje no quiere decir que no pueda ganar almas para Cristo. Llévese unos trataditos y la gente que vaya a su trabajo, mira, ve que hay un lugar donde te pueden ayudar. Cristo te ama. Mira, esta es la respuesta: Cristo te ama. Si va para la tienda, háblele al cachaco de la tienda. Si se encuentra con el vendedor de pescado, predíquele al vendedor de pescado. Usted no tiene, aleluya, que salir de un lugar a otro para predicar la palabra. Lo que debemos tener es disposición. Esa disposición que no tenemos para las cosas de Dios, pero que sí la tenemos para las cosas del mundo. Nos invitan para una fiesta, nos invitan para la iglesia, estamos enfermos. Pero invítenle para una fiesta para que vea que se le quita la enfermedad enseguida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No dejemos que Dios cierre la puerta. Porque repito, cuando Dios cierra la puerta, no va a haber ministro que pueda abrir puertas. Ni el mejor guerrero, ni el mejor cerrajero, ni el pastor más ungido puede abrir una puerta que Jehová cerró. No dejemos que Dios cierre la puerta. Estamos a tiempo todavía, aleluya, de interesarnos por las cosas de Dios, por buscar las almas. El domingo no se venga solo. Ahí tiene volanticos. Comience desde hoy. Mira, te tengo una invitación. Dios quiere hacer algo en tu vida. Mira, hermanos, Dios está tan dispuesto a traer la gente hacia Él, que Dios está dispuesto a hacer lo que Él tenga que hacer para convencer a una persona de su existencia, de la existencia de Dios. Lo que Dios necesita es un pueblo que se disponga, un pueblo que se disponga. Y para que yo me pueda disponer a buscar las cosas de Dios, tengo que dejar a un lado mis propias preocupaciones, mis propios asuntos, mis propias metas, para involucrarme en las cosas de Dios. Usted no puede pensar en lo suyo y pensar en lo de Dios. Deje lo suyo en las manos de Dios, que ahí están en mejores manos. Dios sí sabe lo que nos conviene a nosotros. Nosotros vemos el ahora, el aquí y el ahora, pero Dios mira el futuro. De pronto tú le estás pidiendo algo a Dios que tú lo ves como una bendición ahora, pero Dios sabe que en el futuro no va a ser tal bendición. Dios necesita un pueblo que se interese por las cosas de Dios. Entonces, cuando tú te intereses por las cosas de Dios, ahí sí tienes derecho de reclamarle a Dios y decirle ¿por qué? ¿Verdad? Este ejemplo lo he dado yo muchas veces. Y es, por ejemplo, si mi esposo se va para la calle y no me deja para la cena, y él regresa de la calle y me dice ¿dónde está mi cena? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Cuál cena si no me diste plata? ¿Sí o no? ¿Qué cena me vas a pedir? Y así hay gente que le reclama a Dios como si ellos le dieran algo a Dios. Toman sus propias decisiones, sus malas decisiones, y luego cuando están metidos en el asunto dicen por culpa de Dios. Si tú quieres que las cosas te salgan bien, vamos a involucrar a Dios, ¿verdad?, en nuestras decisiones. Hermano mío, la Biblia dice, ¿quién lee el versículo 11? A ver, de Ageo capítulo 1, con voz de trompeta. ¿Qué hizo Dios? Cerró una puerta y fue cerrando otra y fue cerrando otra. Todo lo que le producía satisfacción al pueblo de Israel, Dios se lo fue quitando uno por uno. La cebada, pum. El trigo, pum. Las viñas, todo. Dios llamó sequía sobre todo eso. Pero ¿cuál era la intención de Dios?
que el pueblo de Israel se diera cuenta que ellos solos no podían, que la bendición no venía de ellos, sino de Dios. Dios cerró, aleluya, los cielos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se diera cuenta que sin Dios nada podían hacer. Dios quiere hacer lo mismo en esta mañana. Dios quiere que levantemos nuestra mirada al cielo, no importa cuánto sepamos. No importa, en esta mañana, aleluya, hay consecuencias de haber dejado a un lado nuestra vida espiritual. Hay malas consecuencias. Pero ¿sabe qué le digo en esta mañana? Que Dios es Dios de restauración. Yo no sé cuál consecuencia estás librando en esta mañana. Yo no sé cuál es el producto de esas malas decisiones. Pero yo sí sé que aquel que cerró los cielos tiene la llave para volver a abrir aquellas puertas que un día fueron cerradas. Aleluya. ¿Y cómo podemos hacer? Sencillo. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Dios nos conoce. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Dice la Biblia: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Delante de Dios nosotros estamos desnudos. Aún no está la palabra en nuestra mente, en nuestra boca, cuando ya Jehová sabe qué es lo que vas a decir. Dios nos conoce. Dios conoce todo tuyo, todo mío, todo de nosotros. Dios nos conoce. Entonces, ¿cuál es la solución para que esa llave entre y se abra la puerta? ¿Cuál es la solución? Reconocer. Dice la Biblia que oyó Josué y Zorobabel, los líderes de ese lugar, oyeron la palabra de los profetas que Dios envió a través de los profetas. Y ellos hablaron al pueblo y el pueblo estuvo presto a trabajar. Ellos aceptaron, ellos dijeron: sí, Señor, tienes toda la razón. Me metí en mis cosas, en mi casa, en mis hijos, con mi familia, y dejé a un lado, te dejé a un lado a ti. Reconocemos que te dejamos a un lado. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Reconoció su situación. Y cuando el pueblo reconoció, Dios volvió a abrir las puertas que antes estaban cerradas. Yo no sé cuáles puertas se han cerrado en tu vida, pero yo sí sé en esta mañana que Dios la cerró no para hacerte daño. Dios la cerró fue para que te dieras cuenta que separado de Él nada puedes hacer. La fuente de tu bendición no es el empleo. La fuente de tu bendición se llama Jehová de los ejércitos. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Aleluya. En esta mañana, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo oyó. Hay gente en esta mañana que dice: sí, Señor, yo reconozco que ya no te busco como antes, que ya no oro como antes, que ya no salgo a la calle a buscar las almas. Yo reconozco que ha dejado de importarme muchas cosas que antes me importaban. Yo reconozco. Lo importante, hermano, es reconocer delante de Dios. Dice la Biblia: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si hoy llegamos delante de Dios, reconocemos nuestra condición, yo le quiero decir en esta mañana, hermano, Dios va a abrir todas esas puertas y va a comenzar el trigo a florecer, va a comenzar el aceite a fluir, va a comenzar todo aquello que se había detenido, va a llegar en abundancia a nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer, no podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida material. Dios es Dios todos los días de nuestras vidas. El mismo lugar que ocupa Dios el 1 de enero en mi corazón, debe ocuparlo el 24, el 31 de diciembre también en mi corazón. No puedo dejar abandonada la casa de Dios por ir a dedicarme a cosas que no me van a producir algo momentáneo.
Pero las cosas de Dios, la Biblia dice que lo que nosotros vemos es que pasajero, pero lo que no vemos, hoy estamos aquí. ¿Qué está haciendo usted aquí? Usted está recibiendo más que si estuviera trabajando para el mejor jefe. Usted aquí está recibiendo no solo para usted. A las esposas que le dicen los esposos, yo no sé qué haces tú tanto metida en la iglesia. Usted aquí está buscando bendición para usted, para su esposo, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Usted está sembrando en bendición para que ellos puedan recoger en bendición. Hay esposos que recogen los frutos de la espiritualidad de su esposa. Ellos recogen lo que tú siembras y ellos piensan que es que a ellos les va bien porque ellos son los que más trabajan. Nada de eso. Usted paga un precio para que su familia sea bendecida. Aleluya. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana.